oiga función y estamos en la página 20. Apenas acabamos de llegar a entender lo importante que es la mentalidad, pero lo acabamos de entender con lo que sigue. La dificultad de estos capítulos es que eran muy, como hablamos, muy como si fueran coloquiales, un germen y luego bueno, que aparece otra cosa y luego aparece otra cosa. Eso es lo que se encuentra. Entonces, brinquémonos para saber lo que dice el número 13, el núcleo irreductible que le dio fisonomía en su cristiandad. Miremos en el número 14 cómo fue lo que después va a repetir en el número 17. ¿Cómo fue la realidad la que lo desafió? Y esta mañana ya hablamos suficiente de eso. Dejémonos. Bien. La iglesia aprendió mucho cuando aprendió a ver, juzgar y actuar. Ver primero. Ver, leer y oír. Muy bien. Miren ustedes en el número 15. Dice que en la semilla los cursillos estuvieron contenidos en su mentalidad. Fíjense el lenguaje. Al principio el movimiento era los cursillos. Los cursillos. Ahora el movimiento tiene el riesgo de ser más el post-cursillo y abandona el cursillo. Los desequilibrios que hacemos a lo largo de la vida. Y comencemos en el número 17, que todo lo anterior. El punto de partida. El punto de partida fue lógicamente el conocimiento profundo de la realidad. Que les descubrió, dice el número 17, un punto de espaldas a Dios, el último renglón. La vida había dejado de ser cristiana, porque la influencia del cristianismo en la vida era prácticamente nula, incluso en sectores llamados católicos. ¿No creen ustedes que en el número 17 está recogido Colombia? La realidad dejó de ser cristiana, dejamos de influir en la vida práctica, en la política, en lo social, en lo económico. Y lo dejamos de hacer, y somos prácticamente nulos en eso. Yo no sé si Cursillos pueda decir que está como toda la iglesia. Nulos para incidir en los ambientes temporales. Miren lo ven. Muy bien. Entonces, en el número 3, número 19, nació una propuesta. Y la ven y van a volver a verla repetida las veces que quieran en el listado de letras que hay de abajo. ¿De acuerdo? Vea pues. Vuelvo y repito, ya hablamos de la realidad, pero póngale cuidado. Entonces, ¿qué es ante un cristianismo que no influía, ante unos cursillos que ya no influyen en la vida ni de la sociedad ni de la iglesia como influyeron al principio en la vida de la iglesia y después también en la vida de la sociedad? Se imponía una nueva comprensión del cristianismo. El cristianismo no es rezar de guerra. El cristianismo es vivir como cristianos. Letra A. ¿Y qué hay que vivir con los cristianos? Letra B. Solo lo esencial cristiano para nosotros, no para todos, en el movimiento. ¿Cierto? El que tiene San Vicente de Paúl, en lo esencial para su movimiento es la caridad, para nosotros también como cristianos, y ahora lo explicaré. Pero lo que sea lo fundamental cristiano. Lo digo ya para que no se me olvide. Pónganlo en su cabeza.
Pónganlo en su cabeza. Pónganlo en su cabeza. Lo esencial cristiano es Jesucristo. Lo esencial cristiano, dijo el Papa Benedicto XVI, es la Escritura y lo que hoy se llama lección divina. Ojalá pudiéramos hablar un ratito de eso, que eso son cosas fundamentales. Lo fundamental cristiano, no crean que está todo en las ideas fundamentales, no. Le sobra muchísimo, que no son ideas fundamentales y le faltan algunas cosas fundamentales. La lección divina. ¿Dónde aparece la Escritura? No era de ese tiempo. Estamos leyendo el artículo más viejo que queda en la idea fundamental de la Escritura. Lo tercero, en piedad, el Papa Benedicto dijo: ustedes quieren salvar a América Latina, nos dijo a los obispos de Aparecida, Eucaristía y palabra. Entonces, ¿es más importante la Eucaristía que la hora apostólica? ¿Y la hora apostólica la pones antes o la pones después? Pero la Eucaristía no la abandonas. Y pones la hora apostólica porque te da identidad como grupo. Es muy importante. Y es una cosa muy bien hecha. Y lo tercero, lo último de lo fundamental cristiano, que esto sí quería que les quedara claro. Lo último de lo fundamental cristiano es entonces esa vida en Cristo, no sé qué. Y lo último es el amor. Y el amor a los hermanos tiene dos expresiones. Estoy haciendo resumen de cosas que les iba a dar largas, pero como me alargué tanto al comienzo, lo fundamental cristiano, el amor, primero Jesucristo, el amor. El amor tiene dos grandes expresiones. Primero, una cosa típica de lo fundamental cristiano de cursillos. ¿Cuál es? No. Alegría. ¿Ah? La alegría. La gracia. Usted puede estar triste porque está muy enfermo. El canal del amor se vive en primer lugar en el amor a los hermanos. Ven que el ejercicio de decir palabras ninguno le apuntó, porque el cursillo tiene que volver a eso, a enseñar. ¿Dónde se enseña? En todas partes. ¿En dónde tiene espacio particular? En el rollo de acción, si no es una propuesta de qué cosas hacer, sino una propuesta de trabaja por tu hermano y transforma el mundo. El rollo de acción. El rollo de acción. Si es una teoría sobre cómo se trabaja, esa la hacen todos. Para nosotros es el ejercicio del amor cristiano. Ama a los hermanos. Y ama a los hermanos de dos maneras. Primera, lo fundamental, anúnciales a Jesucristo. Primera manera de amar a los hermanos, llévelos al cursillo o anúnciales a Jesucristo. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Pero toda la iglesia tiene que anunciar a Jesucristo, es lo primero. Lo primero es anunciar a Jesucristo. Sin Jesucristo no hay vida cristiana. Sin encuentro con Jesucristo no hay vida cristiana. En el cursillo o fuera del cursillo, lo primero es anunciar a Jesucristo. Que la samaritana se encuentre con Jesucristo. Que la Magdalena se encuentre con Jesucristo. Que el hijo pródigo se encuentre con Jesucristo. Entonces el amor cristiano es amar con obras de caridad,
y el gran amor anunciar a Jesucristo. Y de ahí viene, cuando yo oigo a Cristo como lo vimos en el cursillo, salimos a amar primero a amar, a comportarnos bien, a ser distintos. Digan, ¿y este pendejo se embobó? Yo no sé si ustedes supieron cuando se embobaron un par de bobos del cursillo de cristiandad que hicimos en Barranca Bermeja, dos petroleros de la Shell. ¿Cierto? Entre ellos estaba un loco, el loco Elías, el de un taller que había de por allá por el colegio Santa Teresita. Cuando vinieron a cursillo, entonces los amigos del trabajo les mandaron un regalito al loco Elías, que era un frasquito con orines. Estos son orines tuyos. Tú viniste orinando santidad. El loco Elías era un personaje muy singular. Y eso de estrellas y reuniones no iba, pero el cursillo lo cambió, hasta que murió. Lo fundamental. Lo fundamental. Entonces, ¿cuál es el signo? Primero, amar. Antes que orinar agua bendita. Amar. Y que la gente diga, ya este pendejo, ¿qué le pasa? Que no tiene mujer, que le da plata a los pobres, que no tiene que educar a los hijos, se zapó. Pero si somos igualiticos a todos los que conocemos a Cristo y los que no lo conocen, si somos adocenados que decíamos cuando eso, la gente cómo logra ver que somos distintos y decir, oye, ¿a usted qué le pasó? Es que yo un día fui al cursillo. ¿Ven dónde está el núcleo de la pendeja isla? El testimonio de la vida. El testimonio de la vida. Ser diferente, no ser del montón. Y al que le damos ejemplo, ese nos pregunta ¿qué pasa? Entonces le decimos que conocí a Jesucristo. Y le hablamos de Jesucristo. ¿Quieres conocerlo como yo? Ven al cursillo. E incluso si no es amigo tuyo, tú vas. El cursillo es una herramienta extraordinaria para predicar a Jesucristo. No es tan buena como debiera ser mucho mejor, mucho más cristiana, entre comillas, mucho menos cositera, mucho más fundamental. Por eso cuando echábamos todos esos rollos largos se parecen a los míos de hoy, muy largos con muchos ejemplos, y los muchos ejemplos a veces envuelven la sustancia y la gente se queda en el ejemplo y no le gusta el ejemplo de lo que tú hiciste y se queda sin Jesucristo porque se quedó en la envoltura. Jesucristo. Tenemos que retornar el cursillo, hacerlo más cristocéntrico sin cambiar. Yo lo he pensado y ojalá que estos 2 años me dieran el valor de hacer una propuesta de cómo la introducción de los rollos místicos y de los rollos laicos fundamentales todos entronquen con vivir el cristianismo. No es una teoría, no es una lección sobre la acción, no, es una palabra sobre la vida cristiana que se traduce en la acción y la vida cristiana de Jesucristo. Señor, una pregunta. Eso que usted está diciendo, ¿será posible
que, digamos, implementemos, o sea, primero que estudiemos bien cómo hacer para implementarlo en los mensajes, en todos los mensajes del cursillo, en cuanto a la motivación para leer la palabra, para conocer a Dios, para conocer a Cristo, para amarlo, para decirlo. Una Conocer la pregunta. palabra. ¿Cuántas veces lees tú cuando vas de rector a cursillos la palabra de Dios con la gente, para la gente? En el momento en que vamos a hacer el mensaje. Lee palabra, es un gran avance. Se En mis tiempos reflexiona la palabra. en mis tiempos no se leía palabra. En mis tiempos el cursillo no tenía palabra de Dios. En las reuniones de comunidad que ahora se Eso llaman, no es el cursillo, pero en las reuniones de comunidad eran piedad, estudio, oración, acción. no, es que ahora en la liturgia se llaman reuniones de comunidad. No importa cómo se llamen, excelente que se llamen reuniones de comunidad, porque es mucho más avanzado que reunión de grupo, pero reunión de grupo, si entendemos lo mismo, es muy bueno. Pero, el problema es, ¿qué prioridad tienen en la reunión de grupo estas dos pendejadas que acabo de decir? Lo fundamental son amar a los hermanos con las obras y anunciarles a Jesucristo. En la reunión de grupo, esa pirinola juega. Y si no la podemos pensar, y eso es más fácil de cambiar la reunión, no cambiar, de ponerle eso. Por ejemplo, de que la reunión de grupo comience con lección divina, y entonces aprendemos un día a hacer la letra de esas a la orden. Aprendemos un día a hacer lección divina. Pero es que con estos avances, por eso comencé cuando fuera largo diciendo, con las mismas ideas fundamentales, nada está terminado todavía. Y cómo avanza la iglesia, nosotros nos quedamos ya. Cómo la iglesia dice, vayan a anunciar a Jesucristo, y nosotros seguimos. Y Jesucristo en la piedad, el estudio, la acción, los tres rollos, es verdaderamente central. El cursillo es solo para lo fundamental cristiano, y es mucho lo cortico, y podría ser más cortico, de 2 días podría ser y no le pasaba nada, si fuera carismático. Esencialmente carismático, con los mismos rollos, el elemento carismático de los mismos rollos. ¿Me entiendes, Méndez? No te explico, Federico. ¿Claro? Claro que a este paso la hora tampoco nos va a alcanzar. Entonces, un cristianismo concebido como vida. Un cristianismo que no se reduce solo al conocimiento, número 20. Un cristianismo que incluye en la sociedad muchachitos y muchachitas. Uno habla, un cura como este habla y dicen, me gusta ese cura porque ese cura sí se mete en política. ¿Qué hace el que no infecta al mundo de Jesucristo? Le deje el espacio para que lo infecten de marxismo, para que le proponga la guerrilla. ¿Quién llega primero? ¿Y quién llega a qué? A anunciar a Jesucristo, no como las viejas beatas, ¿cierto? No como mi mamá, que era una beatica muy linda, que rezaba muchos rosarios, iba a misa. Un día llegué a la casa y dijo, por la tarde estaba como cansadita, y dijo, mijito, usted es obispo, ¿cierto? Sí, mamita. Pero yo soy su mamá, ¿cierto? Sí. Y sigo siendo su mamá, sí, claro. Entonces venga y reza el rosario conmigo. Eso es digno para una
para este viejo no. Que sale a la calle a decirle a la gente, venga a rezar el rosario conmigo, puede ser que sea, pero es más importante decirle, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Y en mis homilías, Jesucristo, y en esta carreta, toda la mañana hemos pasado en la misma carreta. En que hay que volver al centro, y el centro es tan simple que sobraría, si alguno hubiera algún inteligente, a mí me lo pusieron, no fui capaz de escribir unas ideas fundamentales como les decía esta mañana, cortitas, 30 paginitas con lo esencial. Esto que estamos viendo está en todos los rollos, en toda la vida. El mundo se golpea por el ejemplo de una vida cristiana. Segundo, que ama a los hermanos. Y tercero, que anuncia a Jesucristo. Organicen los que saben de cursillos para que vayan a decirle a la gente como la samaritana: muchachos, vengan a ver a uno que me dijo cómo era yo. Y si sabes cómo era yo, ay hermano, yo era todo lo que cuentan ustedes allá, y yo creo que es verdad. Todo lo que cuentan ustedes allá, yo era. Y como ella dice, y me lo encontré a él. Pero no se quedaron con la samaritana, se vinieron a ver a Jesús. Ahora creemos no porque tú nos contaste cuando saliste del cuchillo, sino porque también yo me lo encontré en el cuchillo que me mandaste tú. Así de simple y elemental es la cosa. Lo demás son andamios. Cuando quiera andamios, yo vengo y les construyo teología la que quiera. A eso soy doctor en esas páginas. La que quiera. Pero aquí tratamos de lo fundamental cristiano. ¿Y cómo no lo encuentro con doctorados y licenciaturas en Europa? ¿Cómo no lo encuentro contradictorio? Ni que me disminuye. ¿Qué es Jesucristo? ¿Quién es más importante, Karl Rahner, mi maestro, o Jesucristo? Oh. Y Karl Rahner bregando a entender a Jesucristo de manera muy enredada. Era un alemán muy sabio, genio, grande. Uno de los honores en mi vida, haber sido discípulo de hombres grandes. El padre Henning, mi director de tesis doctoral en moral. El padre Karl Rahner. Tenía un hermano muy bueno, otro jesuita, se llamaba Hugo. Y le decían: ¡Ole Hugo! Y usted al lado de su hermano Karl, ¿usted para qué sirve? Digo, no, yo sirvo mucho, yo le ayudo a mi hermano a organizar los apuntes. A eso tenemos el cuchillo. Pues a veces no sabemos manejar sino los apuntes. Pero allá está el cuchillo donde tiene que ser profundamente cristiano. Piadoso sin ser piadoso, comprometido, entendiendo acción como trabajo en el mundo. Idea fundamental. Una acción intramundana. Es claro, esa es la letra D. ¿Dónde más? Dentro del mundo. ¿Dónde más? No una acción puramente eclesial. Vean la palabra y no se escandalicen. Póngale el acento al puramente. No dice no una acción eclesial. Pero toda acción eclesial tiene que estar hecha de cara a facilitar el anuncio de Jesucristo en el mundo. Toda acción eclesial. No es que un pedazo anuncia a Jesucristo, los otros hacen rosarios, los otros tocan las campanas, pero esos que hacen rosario y los que tocan la campana no anuncian a Jesucristo. Y nosotros, la mayoría de los que vamos a misa, no anunciamos a Jesucristo, ¿o sí? Usted sabe
¿qué haría usted en su secretariado, hombre Arturo, si tuviera diariamente 200 personas, quizás 250? Puede haber una misa que yo celebro todos los días en la catedral, como estoy allá. Si tú tuvieras 250 costumbrista en el secretariado, enviándolos todas las semanas a anunciar a Jesucristo, pero los 250 piadosos que vienen a mi misa, yo quisiera hacer el censo de ver quién habla de Jesucristo, a quién, cuándo, pero sin hablar mucha paja. ¿Quién de ustedes quiere decir, y yo miro para otro lado, quién de ustedes quiere contarnos cómo anunció esta semana a Jesucristo? ¿A quién no? Anímenos con un ejemplo. Explícitamente a Jesucristo. Levante la mano, señora. A un Bien. enfermo diciéndole, Dios te ama, Cristo te ama. Ánimo. Así. Yo tuve una experiencia esta semana. No, esa semana, ¿dónde anunció Jesucristo? Con un grupo que estuve en Santa María. No, ¿cómo anunció? Lo Dígame anuncié, eso. sí, lo anuncié con la palabra y ¿Cuál haciendo palabra? tres ¿Cuál conmigo. palabra? Con la palabra de Dios Sí, conmigo. pero ¿qué texto era? ¿Se acuerda de qué? Sí, hablamos del texto texto donde el Señor se despidió de los discípulos discípulos que iban al cielo. y lo mandó. Muy bien, el del domingo pasado. El Sí, domingo sí. pasado. Y le explicaron y lo socializamos con todo el mundo. Ojo, no conviertan a Jesucristo en San Benito, ni en San Antonio, ni en Bonín, ni en Sebastián Dallá. Jesucristo es Jesucristo. Todos nos parecemos a Jesucristo. Jesucristo no es el parecido a nosotros. ¿Por qué inventamos tantos personajes de referencia? Porque el Espíritu los ha suscitado. Pero mi equivocación es cuando me quedo en las personas y no doy el paso para entender lo que hay detrás, que se llama Jesucristo. Porque nosotros somos para Jesucristo. Pero ven, un grupo tan selecto como ustedes debiera tener misión personal cada semana, cada uno de estos cristianos. Porque ¿cómo le vamos a decir a la gente que va al cursillo que lo haga? No, si eso es mi escuela de dirigentes. Pues recorte un pedacito de lo que tiene que hacer y tiene que tener misión. Tú tienes que tener misión. Tú. Piénsenlo, ¿verdad? Porque si no, todas estas palabras no aterrizan en ninguna parte. Una acción enclamuzada. ¿Y dónde predicas a Jesucristo? Ustedes lo saben de memoria. En el ideario del cuchillo, ¿dónde es? El privilegiado se llama ambiente. No es el único. En el caminar diario. En los ambientes. Caminando o sentados. Eso no le pongan. Y señora, en la vida diaria, en los ambientes, en el metro cuadrado, son esas maneras tan inteligentes de decir. No, señor, en las parroquias en Cúcuta hay una gran mayoría de sacerdotes que hacen misión. Entonces los preparan, los envían de dos en dos, casa por casa, para llevar la palabra y compartir con los vecinos por sectores. Entonces había una idea que nosotros, teniendo en cuenta, Monseñor, al Papa Francisco, que dice, salgan, vuelan ovejas, etc. Entonces decía, podemos hacer precursillaje, una reunión de grupo, 2 reuniones de grupo que existan en una parroquia y que se presenten al sacerdote para cuando el sacerdote va a hacer misión, prepararse como misioneros también y llegar a las familias llevando la palabra, representando la palabra. ¿Perdón? Interesantísimo. Sí, y al mismo tiempo hacer amistad para conquistarlos, porque hay muchísimos ambientes en las parroquias. Eso es precursillaje. Podría ser. Solo que está muy pegado a la parroquia, pero podría ser.
esta buena oveja, esta buena oveja, esta buena oveja. No pueden oler a oveja si no han estado con las ovejas. Es una permanente misión, todo. Es permanente, pero no quiere decir que son todos los días, todos los minutos del día, no. Es un espíritu que se traduce en que yo anuncio semanalmente, yo al terminar la semana, yo sé que yo he anunciado a Jesucristo a alguien que lo conocía y parece que no, o no lo conocía. Y eso coincide además con ñapa, con el prejuicio. ñapa. Porque eran los que van al prejuicio, es como si la gente grande fuera chiquita, ofrecerle un caramelo, una cosa muy bonita. ¿Vale? No, el problema es, yo fui al prejuicio, yo no quería ir, o si quería ir, lo necesitaba y no lo encontraba, o no lo necesitaba, no creía que lo necesitaba. Lo cierto es que encontré algo que les dio sentido a mi vida. Yo te hago un regalo muy grande. Ofrecerte la oportunidad de que experimentes, viva lo que yo viví. Larga esta página, comenzamos en media hora. No. De una acción intramundana es no unos nuevos compromisos, sino real. Una nueva cristiana. Ajá. ¿Quién es maestra, tío maestro? A ver, maestra, ¿qué es una actitud? Es una disposición para la acción. Una actitud, una acción, una manera de yo actuar para mostrar. Si no deja una acción, Una manera de actuar. una actitud. Casi que digo más con las manos. Una manera de La ser. disposición, la disposición. Modo de ser, modo de comportar. Una actitud, Un comportamiento. una nueva actitud. ¿Qué es la actitud? Es cómo veo, cómo leo, cómo me comporto frente a las realidades, cómo me comporto de manera nueva. Tú fuiste al cursillo, sales del cursillo, las señoras de la Legión de María con las que trabajaban dicen, usted cambió. Tiene una manera distinta como de ver las cosas, una actitud, una más receptiva, una actitud más comprometido con el mundo, una actitud más sensible, una actitud puramente, no una actitud puramente interesante, no unos nuevos compromisos, sino una nueva actitud cristiana. Entonces cambiemos esa palabra y digamos una vida cristiana que es la que interroga y que cuestiona. En la letra F, ¿dejaron de ser cristianos? Sí, de ser cristianos. Y el movimiento de cursillos, el MSC, no pretendería directamente hacer cristianos, sino hacer que vuelvan a ser cristianos. Y ya hacen lo que les da su santa y real gana, porque esa está vinculada con el Espíritu de Dios que cada uno tiene, y con sus propios carismas y sus propias actitudes. No una ser cristiana. Todo el énfasis está en que seamos cristianos. Y repitamos, intimidad con el Señor. Vale, intimidad con el Señor. No intimidad viática. No es como rezaba la tía María, la mayor responsable, por cierto, de mi vocación, la persona de mi familia que más entendió mi vocación y la apoyó directamente en el pisado.
Entonces se reza el rosario como aparte de ese perro de ahí, que se orina entre todas las mujeres. Eso con lo que hacíamos caricatura era verdad. El alma no correspondía a la caricatura, pero lo exterior sí era. ¿Y quién quería rezar el rosario para estar pendiente de que el perro no se orine entre todas las mujeres y la cultura del culto del La imagen que damos, un cristiano es alguien serio, porta unos verdaderos valores, no ofrece prácticas, no vende medallitas. No es que no las pueda vender, es que no es para eso, las puede vender. Su gran apostolado no vende medallitas, a no ser que venda medallitas o las regale y predica a Jesucristo. Entonces vale no por la medallita, sino por Jesucristo. Por Jesucristo. En lo esencial, estamos en el capítulo primero de las ideas fundamentales, que se llama ¿cómo? La mentalidad sobre el medio. ¿Por qué el hombre dejó de ser cristiano? O otra vez la misma cantaleta repetida, que no conoce a Jesucristo. Porque le pesaba la ley. Por todas estas cosas. Qué aburrido. Ir a rezar el rosario allá todos los días. Usted no tiene vocación para. Yo no tengo vocación para sentarme con las señoras que 40 minutos antes de la misa rezan rosario y le añaden la cosa no sé cuánto. Yo estoy sentado por allá lejos, llegando al sagrario, cerquita del confesionario, y estoy en mi oración. No tengo como esa actitud. Y yo sí puedo rezar cuando me toquen tomar los lugares, pero no es el modelo. El modelo es el de la intimidad con Dios. El de la intimidad con Dios. No práctica, sino vida interna, que es el número 23. Para ello, una predicación novedosa, una proclamación novedosa del querigma que es de lo fundamental cristiano. En chiquitico, en el ambiente, y en grande, en el cursillo. Estamos hablando de lo mismo. En eso estamos de acuerdo, que es que tenemos que llevar a la gente a lo fundamental y lo fundamental de Jesucristo. Pasen al número 26. Una visión de Dios, minimizada por el hombre. Y los cursillos, un Dios vivo y personal, ilusionado por el hombre, que ama personalmente a cada uno, que busca el bien de cada uno. Y solo ese concepto de Dios enamora de Dios. Si yo le presento a Dios para que encienda veladoras en la catedral de la Almeja, no alcanzo a darle razones a un hombre para que vaya a un cursillo de nuestra mano. Es el problema de tu vida para apuntarle en el mundo de tu familia y para apuntarle en el mundo de las realidades sociales y culturales en medio de las cuales vivimos. Esto es muy profundo, pero está dicho en muchísimas ideas. Bien, el número 29. Una fe liberadora. Y dice que es una invitación constante a creer en la fuerza de la verdad. La verdad. ¿Y quién es la verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Número 3.
No desprecien el mundo, no descalifiquen a nadie. No. El mundo es la única área donde se puede cumplir la tarea de salvar al hombre anunciando la Jesucristo. El mundo, ya la calle, la cantina, el parque, la reunión de amigos, el impulso, eso que ustedes saben explicar inclusive. La mentalidad toca la estrategia. Entonces lo que acabamos de ver es que el punto, el método, tocaba el método, toca la estrategia. La recuerdan perfectamente de memoria. Yo iba a hablar de eso, iba a dedicar una horita de estrategia porque es supremamente importante, porque encarna muchísimo la mentalidad, encarna muchísimo la estrategia. Lo primero que arranque es diciendo hay 4 maneras de hacer las cosas. El MSC propone la letra D. ¿Quién la quiere leer? ¿Alguien sabe leerse? Transformar en cristiano a aquellos hombres que hacen o manejan las estructuras ya existentes. Vertebrar cristianos capaces de vertebrar en cristianos un mundo que ya está estructurado. Después la estrategia se vuelve comunitaria, se vuelve reunión de grupo al final. Por eso es que digo yo que la mentalidad está en todo. Está en todo. Que el discurso sobre el cuchillo debe ser un solo discursito seguidito, apartadito, pero seguidito. Transformar en cristiano a aquellos hombres que pueden transformar las estructuras. Pero no le tengan miedo de llevar a gente buena que parece que no fueran capaces de transformar las estructuras, porque hermanito, una estructura es la familia. Si este tipo es capaz de incluir en su familia, cambió una estructura fundamental. No necesita un político. ¿Y cómo bregamos los que trabajamos en el mundo de los políticos? Qué poco logramos. Qué poco. Entonces, el mundo de las estructuras económicas, sociales, políticas. ¿Cuál es la estructura definitiva? No está nombrada en nuestra ciudad. Es el mundo de la cultura. Si no cambia esto, pero todavía más que cambiar esto, pero cambia esto. El fundador de Comunión y Liberación, sí. En 1968, cuando la Revolución Francesa se metió de lleno en lo de la revolución y 10 años después hacía un balance de qué había hecho Comunión y Liberación en España, y se encontraba con que los católicos andaban luchando contra Zapatero, y llegaron las elecciones y los católicos trinando contra Zapatero, como hacemos hoy los demás criterios políticos, trinando contra Uribe. Llegaron las elecciones y los españoles eligieron otra vez a Zapatero. ¿Quién los eligió? El pueblo. ¿Por qué lo eligió? Porque compartía la manera de pensar de Zapatero, las propuestas de Zapatero. Encontraban que eso era. Y se preguntaban, ¿y qué hicimos nosotros en 10 años? Y decía el fundador, ojo a esta frase, decía el fundador de Comunión y Liberación: nosotros nos dedicamos 10 años a los valores. Póngale cuidado a esta frase. Nos dedicamos 10 años a los valores y se nos había olvidado Jesucristo. No es diciendo sea bueno, es dándole razones para ser bondadoso, y la razón es Jesucristo. Es un movimiento que convierte a la gente como nosotros.
10 años dedicados a los valores, pero se nos había olvidado Jesucristo. Jesucristo no es un valor, ni es un florero de valores. Y los valores solo tienen puesto cuando uno acepta realmente a Jesucristo. Esto, la finalidad última del NSC, es una cadena en cambiar la persona para que la persona cambie los ambientes, y el cambio de las personas en los ambientes cambie la sociedad, se vuelva esto como un fenómeno cultural. Muy bien. Y después tiene antecedentes ideológicos. Los antecedentes, yo si fuera el autor del capítulo, los pondría de primero, lo que había antes. Pero no importa, es un pedazo que es bueno leer. Del número 34, todito, desde la letra A hasta la I. Por líneas. ¿Ah? Un montón de convicciones. Bien, la cosa es muy sencilla. Cambiar el mundo es muy sencillo, tampoco usted. Haga esto, habrá que hacer eso. Habrá que encontrar mucha gente influyente en los ambientes. Conviértalo a Jesucristo, a ver si este tipo es capaz de cambiar el ambiente donde vive. ¿Qué ha puesto el cinturón? No le dice, haga un partido político. Dice, descubra los líderes, logre convertirlos a Jesucristo, devuélvaselos al ambiente y ese tipo será capaz de influir en el ambiente. Y ese tipo será capaz de influir. El último pedacito de ese capítulo, que es muy esencial, es el por qué actuar. Pero ese por qué actuar es muy provisional. Eso habría que hacerlo cada 2 años a unas nuevas ideas fundamentales. Esto no. Pero nosotros lo hicimos desde el principio para decir la mentalidad se desarrolla en la medida en que los hombres de todas las generaciones nos vamos a preguntar por el punto de partida, por cómo es mi mundo de hoy. La pregunta con la que comenzamos esta mañana. ¿Cómo calificas al mundo de hoy? ¿Cómo calificas a la iglesia de hoy? Era lo que ellos dijeron, bastante más que lo de ustedes. Está en el número 39, en el 40, hasta el número 47, pasando por el divorcio entre el Evangelio y la cultura hoy, porque este pedazo es añadido al primer artículo que era el original del padre Capó. La sociedad civil externa. Y termina con una respuesta pastoral. Distinga la respuesta pastoral, por favor, de la iglesia de la respuesta pastoral de ustedes. ¿Quién me quiere resumir cuál es la respuesta pastoral del NSC? Todos a la vez, no, porque no respondemos. ¿Cómo? Llenar de evangelio. ¿Quién quiere decirlo? Vivir lo fundamental cristiano. ¿Cómo? Vivir lo fundamental cristiano. Ser de Cristo y dar a conocer a Cristo. El que se pone en marcha para anunciar el Evangelio con todo lo que está Vamos a presentando. abrir una respuesta pastoral. ¿Quién quiere aventurar otra idea y entramos un poquito aquí? ¿Quién quiere aventurar? No importa, equivóquese con gusto. Esto, por ejemplo, es un capítulo
en el que ustedes son menos expertos en una respuesta pastoral. Yo le hago una pregunta, antes de que diga, ¿qué es pastoral? Pastoral es llevar a Jesucristo al mundo y influenciar con su testimonio. ¿Qué iba a decir? ¿Y qué iba a decir antes de que yo te interrumpiera? Pues prácticamente eso, ¿no? La pastoral es la organización de la iglesia. De alguna manera se puede hablar de la pastoral del MSC también, porque es un movimiento de iglesia. Pero no se confunde con la clásica pastoral, que es la que organiza el obispo y los párrocos en las iglesias. Primera cosa. No es que se oponen ni nada, sino que lo nuestro es tan concreto como lo que ustedes han estado diciendo hasta ahora. Perdón, señor, se puede decir que también como una especie de acompañamiento, de pastoral, de acompañamiento. ¿De cursillos? No. A ver, no. En la pastoral en sí, puede ser un acompañamiento, un despertar, es una misión, puede ser una pastoral litúrgica. Pastoral es todo lo que uno hace como para pastorear bien, pero el pastor es el cura y en el movimiento se nos habla exactamente como una iglesia. Pero el movimiento sí tiene una respuesta pastoral, que quiere decir una respuesta que llega al hombre para proponerle el cambio de vida para el cambio del mundo. Señor, si desde las primeras límites que la iglesia alimentar de evangelios los ambientes, ¿por qué en todas las partes? Bueno, es una cuestión que me pregunto yo. No hemos trabajado desde ustedes, Monseñor, que influyen dentro de la iglesia, dentro de la organización, de crear en cada parroquia, cada diócesis, la pastoral de los ambientes, para poder estar nosotros completamente inmiscuidos y metidos ahí, para que las diócesis nos tengan en cuenta, para que los monseñores nos tengan en cuenta, para nosotros prestar nuestros servicios del movimiento. La diócesis. Los monseñores no los queremos. Pastoral Los ambiental. monseñores no los queremos tener en cuenta. Póngale cuidado. Póngale cuidado a esa cosa. Ese planteamiento es absolutamente legítimo, pero estamos hablando en concreto de un movimiento, de uno, ¿cierto? Uno, que trabaja en los ambientes. Puede haber gente que le diga al párroco, que le diga a la diócesis, vean, yo aprendí en cursillos a tener que trabajar en los ambientes, porque no inventamos aquí algo. Y entonces el obispo o el párroco inventan algo de ellos para los ambientes. Yo, a mi parte, digo, antes de comenzar, ofrezco una cosa que yo hice con aquí, ofrezco un cursillo. Y nosotros nos quedamos en lo nuestro, en esa fábrica de gente que se lanza y que entra en mil partes en las que si el movimiento quisiera organizar, no podría. Porque llevamos 20 babosos a un cursillo, el uno es médico. ¿Cómo vamos a organizar pastoral de la salud con este médico? ¿Cierto? El otro es ingeniero. Vamos a ver cómo organizamos las vainas de vida. El otro es arquitecto y hace vivienda de interés social. A ver cómo estamos. Nos tocaría hacer de todo. Nosotros lo que nos toca es devolver al hombre a que vaya a su ambiente y allí en su ambiente, zapatero, a tus zapatos, transforme. Es lo contrario a ese concepto clásico de pastoral. La pregunta es supremamente interesante. Pastoral, pues entendemos por pastoral, yo en Barranca antes de irme a vicario general, vicario de pastoral, ¿qué tenía que hacer yo? Organizar la pastoral oficial de la iglesia, oficial. Por eso yo decía, cuando lean la palabra pastoral, no la tomen tan como suena, pero sepan que nosotros también hacemos pastoral, pero es una pastoral de base, que no es una pastoral en la que nosotros tenemos una fracción de esas para hacer nosotros como la pastoral social en mi diócesis tenía que hacer lo social. Eso. Y si tengo muchos cursillistas,
carajo, en el pastoral social yo tenía un montón. Los que no llegaban cursillistas, ellos después llegaban al cursillo. Pero es para que no lo confundamos, no tengamos nostalgia de no ser organización. El que tenga nostalgia de no ser organización, aprovéchela, eso no es pecado mortal. ¿Y qué? Vaya a donde haya organización que corresponda a su felicidad. Tú eres abogado, quieres trabajar por los pobres. Hay un pool de abogados que trabajan por no sé cuántas cosas. El hombre que sale del cuchillo quiere trabajar por los pobres porque conoció a Jesucristo, queda exactamente en lo apostólico, en eso, así tenga reunión de grupo aparte. Y su reunión de grupo no tiene que estar en la organización de lo que es lo mío. Es lo difícil, pero lo grande del movimiento es que es personal. Es la vocación de acción que se individualiza en este caso, porque de pronto es difícil hacer la pastoral comunitaria. La pastoral es más organizada, es comunitaria, tienes todas las razones, es la intención exacta. Lo mío, digamos, es mi vocación, mi capacidad, mi gusto, el perfil por lo que me babeo yo, me gustaría hacer estas cosas, ¿cierto? Y entonces uno entra después del cursillo y le tiene que ayudar al tipo que fue al cursillo a que encuentre su ubicación en esa vaina. ¿Ven? Pero uno tiene más reunión de grupos. Primero, momento cerca de Cristo. Segundo, ojo, no desprecien nada de eso, pero esa no es la salvación. Esas son las escaleras. Eso es como cuando estaban poniendo el pecho. El celular creyó que yo estaba en misa de 12. Te llamo. Como cuando hicieron esto aquí. ¿Saben cómo lo hicieron? Aquí seguramente tenían unos andamios. Una vez que los hicieron, los andamios estorban. Piensen esas vainas elementales que son en la vida internacional. El movimiento físico es profundamente liberador y nosotros siempre regresamos a Mateo Pelodillo. Después entra en el oído. Y lo hacemos más chiquito porque si es para mí, lo hago para que entre en mi oído. Pero si es para ti, no lo puedo hacer. Y nosotros somos escuela de dirigentes para hacer, primero, que nosotros encontremos nuestro propio ambiente y seamos gente que pueda hablar de su testimonio. Yo en mi ambiente hago esto. Yo, secretaria, estamos en una asociación de secretarias, ¿sabes? Te invito. Ah, no, perdón, tú no eres secretaria. Pero tú puedes hacer lo mismo porque tú no sé cuántas cosas. Ah, no, perdón, no, tú no eres. Pero en contabilidad, que son 20, ustedes no pueden organizar algo y hacer, primero, más decente, más humana, más eficiente, más no sé cuántas cosas, el trabajo, y cambian los ambientes. Eso es lo de nosotros. Pero nosotros, eso es uno tiene que inventar el camino. Por eso es que les dicen que lleven líderes. Líderes los que tienen capacidad de ver, entender, de montar, organizar, de decir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Bolín, lleven bolines, bolinitos. No, señor. Cúcuta está realizando un siglo de los sanos. Sí. Yo estoy en el ERA y hay una comisión que se llama Nuevos Ambientes. Acá en el numeral 665. ¿Número qué? 665. Escrito por usted. Uy, ¿usted cómo tiene la? No.
ya va en Cúcuta. No. Dice la pastoral ambiental constituye la opción específica del MSC, concreta su mentalidad, persigue su finalidad, identifica al MSC como agente de pastoral en la iglesia. La estrategia y métodos de sus 3 tiempos facilitan dicha opción, más concretamente el MSC se compromete a. Entonces, ¿Número qué dices? el 665, señor. Oye, a mí me robaron ese número. ¿Ustedes? No está ahí. Termina en la página. Ah, en el otro capítulo. Ya. Sí, siga, por favor. Sí, o sea, entonces, mirando todo esto que es escrito por usted, monseñor, Sí. en donde dice el MSC agente de la pastoral ambiental. Entonces, ¿cómo nosotros, por ejemplo, con el padre Francisco Vera, en persona, de alguna manera podamos llegarle a monseñor Óscar Julio César Vidal, para que en esa comisión de nuevos ambientes nosotros poder hacer que él entienda que es de como podemos nosotros como Excelente. La llamada era para decirme que vinieron a recogerlo para lo que tengo ahora. Es excelente la pregunta. Es excelente la pregunta. Póngale cuidado a la cosa. Se trata primero de que el movimiento es para ayudarle a descubrir a la gente su propia vocación. A esas vainas no renuncia uno. Pero una persona como tú, la pregunta es muy sensata, podría preguntarse, en el Secretariado de Ambientes, nosotros tenemos un trabajo que queremos que nos respeten y es el que queremos seguir haciendo, que es preparar líderes para los ambientes. Pero nos gustaría también trabajar en esto. Excelente y excelente entronque, pero no a costa del movimiento, ni volver el movimiento un apéndice del plan pastoral de allí, y entonces tienen que hacer lo que, y les dicen, no hagan tantos cursos, más bien el ambiente es mucho más, porque la manera de nosotros trabajar los ambientes es coger los líderes, cristianizar los líderes, mandarlos, ayudarlos a permanecer y perseverar allá, y ellos debieran tener la relación. Señor, disculpe, de pronto lo que yo diga sea fuera de esto, algo más. Seguro, pero no le... Sucede que donde yo trabajo, que soy docente, así para resumirle, había mucha creencia brujería. Y entonces mi jefe era un hombre que tenía una llama amarrada por la cintura con una cinta roja. Quiero contar que yo empecé a hablar sin decirle por qué hace eso, sin decirle que a veces uno se pone a ponerle fe a otras cosas que no son, y por ejemplo yo vi en tal parte tal cosa y así. Hice que él dejara de creer tanto en brujería y que mis compañeras me acompañaran en la oración, y que todas las cositas que hacemos ahora me encantan. ¿Qué se le ocurre hacerle una observación a esa señora? Podría ayudarle. Eso es muy bueno. Eso es una acción buena, una felicitación. En el espíritu de cursillo es, ¿tú conoces a Jesucristo? Nosotros somos para anunciar a Jesucristo. ¿Tú conoces a Jesucristo? Oiga, jefe, ¿nos vamos? Son las 12:10. Listo, reverendo. Listo. Arturo, igual que Arturo, esta tarde.